Hola, ¿cómo están todos? Estamos regresando aquí con el video de Filipenses 3. Y para todos que han estado conmigo y que no han estado conmigo, si no han visto los primeros tres videos, les aconsejo que los vean para que no estén tan perdidos aquí en este video. Pero de todos modos, si quieres seguir adelante con el video, un repaso bien corto. Vimos que Pablo fue traído a Macedonia por el Espíritu de Dios, por un sueño, por un hombre que le estaba rogando que viniera a Macedonia a predicar la palabra. Y por ese sueño llegó Pablo a Macedonia, de donde se encontró con la señora Lidia, y ella fue bautizada y también su familia fue salva. Y y después de allí ellos fueron caminando en el pueblo y les seguía una señora que tenía demonio que decía lo futuro porque era esclava. Y Pablo sacó el demonio de la señora y lo encarcelaron a Pablo por eso. Y después de ser encarcelado, lo que él estaba cantando canciones hacia Dios, hubo un terremoto y se le cayeron las cadenas de Pablo y se abrieron las puertas de la cárcel. El carcelero se iba a matar, pero Pablo le dijo que no te mates. Y no se mató, y él fue salvo, fue bautizado, y allí empezó el testimonio de la iglesia de Filipenses. Y vemos que en el Filipenses 1 Pablo les decía, miren en mi testimonio, y tengan confianza en mi testimonio, porque por medio de mi testimonio ustedes pueden tener confianza en la cruz de Cristo, en, en, en el poder que aunque van a sufrir, el sufrimiento es el llevar más adelante la palabra de Dios para que podamos discipular a más gente. Pero no solo eso, pero en Filipenses 2 vemos que él usó el ejemplo de Cristo, que fue su ejemplo a Pablo. Cómo fue humilde Jesucristo, obediente a su Padre Dios, hasta muerte en la cruz. Y en morir en la cruz debemos tener esta misma mentalidad de Cristo, considerando a otros más que nosotros, siendo humildes y obedientes a Dios en toda cosa. Y ahora llegamos a Filipenses 3 y Pablo va a decir una cosa que yo también digo, he dicho y he repetido muchos versículos varias veces, pero es importante que conozcamos y que estas cosas entren en nuestro corazón para que no nos puedan llevar uno a otro lado personas que no son de Dios. Y aquí llegamos. Por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo. Y a ustedes les da seguridad. Cuídense de esos perros. Cuídense de esos que hacen el mal. Cuídense de esos que mutilan el cuerpo. ¿Y quién son esos perros? Es como les dije al empezar el video. Los perros son esos que, que predican la palabra, que predican su propia palabra, no en espíritu y verdad, pero en su entendimiento, con sus ganancias enfrente, con ganancias de dinero, poder o no sé qué. Dice Isaías 56:10 que miren por estos que están ciegos, que son ignorantes, que son como perros tontos. Está Isaías 56:10. De esto habla Pablo. Porque estamos en el versículo 3 que continuemos. Porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos.
Nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Pues nuestra confianza no es en nuestros esfuerzos, no es en cuánto vendimos de pasteles en la iglesia o, o no sé qué, cuánto dinero recorrimos para la iglesia. No, eso no es. Dios tiene todo el dinero. Nuestro orgullo, nuestra confianza es en Cristo Jesús, que fuimos justificados por Él, por medio de la fe en Cristo. Y Pablo dice esto, yo mismo, en el versículo 4, yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al 8º día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa. En cuanto a la interpretación de la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Él estuvo allí cuando mataron a Stephen. Él estudió entre Gamaliel, que era un fariseo muy grande, muy famoso en ese tiempo. Él era hebreo. Él siguió la ley como muchos de ellos no. Y él considera esto nada. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo ha perdido todo y lo tengo por estercol, al fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que produce de la ley. Él no vive dentro de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que produce de Dios. Basada en la fe, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Aquí vemos que aunque Él siguió la ley antes de encontrar fe y justificación en Cristo, Él considera todo esto que no era para ganancia, ahora lo que consideró pérdida por causa de Cristo. Es más, Él consideró todo pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Y Él reconoce que he perdido todo. Acuérdense que cuando empezamos este estudio, que cuando sacó el demonio, le quitaron la ropa, le pegaron y lo echaron en la cárcel y Él cantó a Dios. Él estuvo cantando himnos a Dios. Y no solo eso, pero dice, ¿sabes qué? Yo considero mi vida ganancia para predicar la palabra de Dios, aunque sufra, y que ustedes también encuentran valor, que ustedes puedan comprender que eso es una cosa buena, de sufrir por Cristo, y la muerte es ganancia por Cristo, porque su ciudadanía está en el cielo. Su casa está en el cielo. Aquí todo esto es nada.
El dinero, las cosas buenas, la cama, la casa, el dinero no es nada para él. Es basura. Todo esto lo rechaza. No quiero, no quiero mi propia justicia que produce la ley. No es lo que tú haces, no es cuántas oraciones tú hagas, no es cuántas veces tú vayas a la iglesia. No, la ley no produce nada, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. Acuérdense que, que Romanos 10:9 dice que somos justificados aquellos que profesan con su boca que Dios resucitó a su Hijo Jesucristo de la cruz. Efesios 2:8-9 dice que es por el regalo de la gracia de Dios y por fe en Él que somos justificados. Es un regalo, no es por medio de la ley que somos justificados, pero es por la muerte de Jesucristo, el poder de la resurrección de Dios, de Cristo en la cruz. Y Pablo dice que quiere él experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. ¿Y qué es ese poder? Vamos a Efesios 1:18, si ahí tienen sus Biblias. Si no, aquí lo voy a leer. Okay. Pido también que os sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloria, de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Es la fuerza grandiosa e eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esta que es su cuerpo, la iglesia es su cuerpo, no es el edificio. Ahorita que estamos en la casa, debemos entender eso. El cuerpo de Cristo es su gente. No es el edificio, no es el servicio. Pero el poder está en su gente, en su cuerpo, que es la iglesia. Es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. ¿Qué es el poder de la resurrección? ¿Qué es el poder de la resurrección? Él puso todo debajo de nosotros. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que escuchen los perfectos, todos debemos tener este modo de pensar, y si alguno piensa de forma diferente, Dios les hará ver esto también. En todo caso, vivemos de acuerdo con lo que ya
hemos alcanzado. Mira, aquí está, esta es la doctrina que expone Pablo. Esa es la doctrina que todos debemos tener. Escuchen, por favor, escuchen. Debemos de tener este modo de pensar. Este modo de pensar que somos justificados por la fe en Cristo Jesús y es todo. Nosotros como hermanos en Cristo no podemos convencer a la gente a la fe. Yo no te puedo convencer que creas en Dios. Solo Dios hace eso. Debemos de tener confianza en el poder y en el Espíritu de Dios. Que Él está con nosotros, que Él está en control de nosotros, así como Él estuvo en control del ministerio de Pablo cuando Él quería ir a Asia, a Bitania, y lo llevó a Macedonia. Pablo no supo por qué, pero él entendió el sueño, él escuchó el sueño, él lo escuchó a Dios, y él fue a Filipenses, a Macedonia, y vimos la obra que hizo Dios allí. Y en todo eso, él fue obediente a Dios. Que nosotros también tengamos este mismo amor que tuvo Dios por nosotros, por nuestros prójimos. Que aprendimos la semana pasada en el último video. Que en dos cosas cae toda la ley, ¿no? En todo. Ama a tu Dios con toda tu alma. Y el segundo es lo mismo, ama a tu prójimo como tú mismo. Vimos que en Filipenses 2, que Dios fue humilde, siendo semejante a un humano. Fue obediente hasta la muerte en la cruz. Debemos tener esta mentalidad, esta es nuestra doctrina. Es el amor, es el amor. No que nosotros amamos a Dios primero, pero que Dios nos amó primero. Siendo pecadores, Él mandó a su Hijo a la tierra, porque nosotros fuimos separados por el pecado. Esta es la doctrina buena. Esta es la doctrina que nos debe unir como hermanos y hermanas en Cristo. Y va a haber gente que predica muchas cosas que nos separa. Pero Pablo dice, yo repito esto y esto y esto, para que no sean llevados por esos perros tontos. No es que Pablo sea perfecto, que lo ha conseguido todo. Muchas veces decimos, pues, ha hecho esto, no he sido perfecto. Él no piensa en el pasado, pero él sigue adelante. Olvidando lo que queda atrás y esforzándome para alcanzar lo que está adelante. Tú ya fuiste perdonado y justificado por tu fe en Cristo. Y si no has puesto tu fe en Cristo, te pido que hoy lo hagas. Eso es la verdad. Hermanos, sigan todos mi ejemplo. Y fíjense en lo que se comporten conforme al modo que les hemos dado. Como os he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoren al Dios que de sus propios deseos y su
se orgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal, solo piensan en lo terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelemos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. El transformar nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso mediante el poder con su mente que se somete a sí mismo todas las cosas. Mira, es lo que dice, es lo que acabo de decir. Muchos, van a haber muchos que predican una palabra falsa. No sé si es por tener su reino en una iglesia, por poder, por confundir a la gente, o no sé. A lo mejor sus corazones han sido endurecidos. Pero nosotros debemos predicar la cruz de Cristo. Nosotros debemos de seguir el ejemplo de Cristo. Esa es nuestra fe. Nosotros fuimos justificados por Dios, por Jesús en la cruz. No es algo que nosotros obtenimos, pero es un regalo que nos dio Dios cuando mandó a su Hijo unigénito para morir en la cruz por nuestros pecados, para todos aquellos que crean en Él, seamos salvos. Predicamos la palabra en espíritu, en verdad. No es de convencer a la gente de Dios, pero es de predicar su palabra en espíritu y en verdad. Y Dios va a hacer lo demás. Pues Pablo dijo que él plantó y a Pablo y a Apolos, no sé qué es en español, le dio el agua, pero Dios dio el crecimiento. Nosotros no somos orgullosos en quién somos, pero somos orgullosos en quién es Cristo, porque en Él es el poder. Y esa es la doctrina que nos debe de unir, es la cruz de Cristo. No seamos llevados por gente que no predica esto. La palabra de Dios es pura. La palabra de Dios no da diferentes mensajes, pero siempre da el mismo mensaje que une. Y si nosotros estamos en la palabra de Dios, nos va a unir como su pueblo. Nos va a transformar porque vamos a ser del mismo cuerpo. Nuestra nacionalidad no va a ser del mundo, pero nuestra nacionalidad va a ser del cielo. Aquí dice en el versículo 20, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelemos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante en el poder que se sometió a sí mismo todas las cosas. Oremos. Dios, ahora venimos ante ti, Dios, y te pedimos que tú nos enseñes qué es el poder de tu resurrección, Dios, que nosotros seamos unidos en tu cruz, que entendamos el poder de tu resurrección, Dios. Te doy gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas, Dios, y te pido que no seamos llevados por doctrinas falsas, por gente que tiene sus propios motivos para desechar la cruz.
confesamos con nuestra boca y entendemos, Dios, que tú fuiste resucitado por Dios el Padre, que Jesús fue resucitado y puesto a la mano derecha de Dios sobre toda cosa. Esto lo entendemos hoy, Dios, y te damos gracias por eso, por nuestra salvación. Tú nos hiciste puros. Dios, te pido que nos des un entendimiento que las cosas que tenemos en nuestro mundo son nada, son basura, Dios. Son nada en comparación de la justificación que tenemos por la fe en ti, Dios. Le doy gracias por eso. Oramos esto en el nombre de ti, Jesús. Amén.